Buenas noches, ¿qué tal están todos? Hoy tenemos un tema interesante porque justo hemos estado comentando sobre las relaciones en la sociedad entre cada persona, ¿no? Cómo nos debemos llevar, tratarnos bien, ser correctos, ser hombres y mujeres de bien. Entonces vamos a trabajar hoy con estos libros, con el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 14, ítem 8, y con el libro de Divaldo Franco y de Joana de Ángelis, El despertar del espíritu, capítulo Relaciones humanas, que es el que vamos a tratar hoy. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir en el mundo sin relacionarse con los demás. Estas relaciones que tenemos unos con otros son factores que nos ayudan a desarrollar todo lo que tenemos todavía adormecido, como en forma de embrión, de instinto, de emociones que no hemos desarrollado. Entonces, ese es un desafío para todos nosotros. Interactuar con los demás es un desafío, pero sobre todo hacerlo de una manera positiva, ¿no? Trabajando para lograr ese amor universal que es la meta para la cual estamos todos aquí. Como cuando vino el Maestro Jesús, ¿qué nos vino a enseñar? La ley de amor, hace más de 2000 años. Y todavía a nosotros nos cuesta ponerla en práctica. Entonces vamos a ir viendo en la pregunta 766 del libro de los Espíritus, pregunta Allan Kardec, ¿la vida social está en la naturaleza? Imagínense ustedes esta pregunta, interesante. Sin ninguna duda, Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano lo ha dotado del habla y de las demás facultades necesarias para la vida de relación. O sea, a veces uno podría pensar, no, ¿por qué tengo que vivir en sociedad? Mejor vivo solo, me aparto de la gente porque me molesta, porque me siento mal cuando me dicen algo, ¿no? Vivo solo, pero no, sin ninguna duda, estamos hechos para vivir en sociedad. Todos nosotros debemos interactuar los unos con los otros. ¿Por qué? Para eso tenemos el habla, para comunicarnos. Miren ustedes, qué interesante, ¿no? Y también las demás facultades necesarias para la vida de relación, ¿no? Para poder comunicarnos los unos con los otros. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta. En la 768 pregunta Allan Kardec a los espíritus superiores. ¿El hombre, al buscar la sociedad, obedece solo a un sentimiento personal o hay en ese sentimiento un objetivo providencial más general? Y ellos responden, el hombre debe progresar, porque para eso estamos aquí hoy, para progresar y para evolucionar. Pero no puede hacerlo solo, porque no posee todas las facultades. Necesita el contacto con los otros hombres y mujeres. En el aislamiento se embrutece y se debilita. Entonces, acá nos vuelve a decir, ¿no? Tenemos que vivir como personas para poder demostrarnos a nosotros mismos que estamos avanzando. Porque si, como hablamos antes, tenemos defectos y somos conscientes de ellos, debemos controlarnos. Si yo soy impaciente, tengo que aprender a esperar lo que el otro me va a decir. Muchas veces nos adelantamos a lo que nos van a decir. Creemos saber las respuestas y generalmente no son las que pensamos. Entonces, debemos así ir trabajando cada uno sus facultades. Y ese contacto nos va a permitir aprender a ser empáticos también, a ponernos en el lugar de los otros, aprender a colaborar en el grupo de trabajo, por ejemplo, en la familia y en todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, mantener relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún ser humano tiene facultades completas. Nadie todavía por el momento es completo en sí mismo. Entonces, mediante la unión social, los hombres se complementan recíprocamente a fin de asegurar su bienestar y progresar. De ahí que por necesitarse los unos a los otros, estén hechos para vivir en sociedad y no aislados. Porque imagínense ustedes, una persona que se va a vivir a las montañas, ¿no? A meditar, a orar, solo, sola, ¿qué cosa puede aprender? En verdad, ¿qué puede aprender? ¿Cómo va a evolucionar y progresar sola? No hay ningún reto, no hay ningún examen, entre comillas, que se pueda aplicar a su vida, ¿no? Entonces necesitamos, por lo tanto, aunque a veces no lo querramos aceptar, de la convivencia.
porque solo así vamos a lograr ir mejorando nosotros, cada uno de nosotros. Quien no se relaciona en el grupo social, ¿qué pasa con esa persona? Desintegra su personalidad y se atormenta. El calor humano, el afecto en la interrelación social son factores básicos para el crecimiento psicológico, desarrollando los afectos y los sentimientos profundos que existen en germen en lo íntimo del ser. Entonces, una persona que se aísla voluntariamente se atormenta. Necesita de ese calor humano, del cariño de los demás. Necesita eso para completarse, para empezar a sentirse amado y para poder desarrollarse psicológicamente, ¿no? Entendamos siempre que nosotros tenemos todavía muy débiles nuestros sentimientos más profundos, o sea, todavía están ahí como chispitas. Tenemos que desarrollarlos y para eso necesitamos una sana comunión con los demás. Debemos irradiar alegría, optimismo, esperanza, que son fundamentales para mantener y lograr ese equilibrio, esa serenidad que tanto anhelamos todos, ¿no? Entonces, en lugar de ver lo negativo de los otros, busquemos lo positivo. Todas las personas tienen algo positivo, todas tenemos algo. Enfoquémonos en eso y no en señalar los defectos para criticar, sino busquemos lo bueno de esas personas. Y también no querramos imponer nuestras ideas si no respetemos las opiniones ajenas, que todavía nos cuesta, nos cuesta. Y vemos aquí este joven preocupado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo progreso? ¿Cómo avanzo? Entonces pregunta Kardec en la pregunta 166, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Y nosotros, que ya lo sabemos, muchos, sufriendo la prueba de una nueva existencia. Porque en una sola existencia no podemos aprender todo, no podemos desarrollar todas nuestras facultades. Entonces necesitamos otra nueva existencia para ir avanzando de poco a poco. Y sobre todo que queremos lograr despertar nuestra conciencia, ¿no? Porque si tenemos la conciencia dormida, ¿qué vamos a aprender? Si no nos damos cuenta que estamos actuando mal, ¿no? Muy poco. Entonces reencarnamos con las personas y en el lugar donde podemos desarrollar nuestra espiritualidad, aquello que nos falta desarrollar. Estamos donde tenemos que estar, no siempre donde queremos, generalmente no. ¿Y por qué no donde queremos siempre? Porque la Tierra, ¿qué tipo de mundo es? Es un mundo de pruebas y expiaciones. Y es natural que en la mayoría de las familias se den sufrimientos de diferentes órdenes, ¿no? La finalidad de la reencarnación es desarrollar los valores aún dormidos en el espíritu. Los errores del pasado surgen como necesidad de ser corregidos, manifestándose como sufrimientos muy diversos. Entonces vemos aquí cuál es la finalidad de la reencarnación, ¿no? Desarrollar esos valores que todavía tenemos dormidos y cómo se desarrollan a través de la convivencia con las demás personas. Entonces vemos aquí la Tierra, ¿no? Que todavía está oscurita, porque es un mundo todavía donde hay más mal que bien, un mundo de aprendizaje. Y el aprendizaje en la Tierra normalmente se da por dolor, por nuestra rebeldía, porque somos espíritus imperfectos y no aprendemos por amor. Muchas veces recibimos consejos, pero no los escuchamos, porque somos tercos, somos rebeldes. ¿Y qué necesitamos? La medicina del dolor. Pero tengamos siempre esperanza, porque nuestro mundo está cambiando. Es por eso que se ven tantos problemas, tantas desgracias, tantas cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué estamos viviendo en este planeta? Es lamentablemente necesario este cambio de esa manera para que pase a ser un mundo de regeneración, donde va a ser un mundo mejor, donde va a haber más bien que mal, ¿no? Entonces la Tierra está en ese proceso. Aunque a veces no lo entendemos, esto nos aclara en la doctrina espírita que es así, que es necesario. Aparentes desgracias van a hacer que el mundo sea un mundo mejor. Entonces, las relaciones sociales nos aportan equilibrio, mejor autoconcepto de nosotros mismos y mejor autoestima. Nos hacen sentir bien y se refleja en una retroalimentación positiva en nuestro entorno y en nosotros. O sea, todos somos eslabones en la gran cadena que debe unir a las personas. Necesitamos todos de los otros, unos de otros. Desde la profesión más simple, del oficio más simple, necesitamos hasta el más genial
científico para desarrollar vacunas y todo lo que se necesite para el avance, todos nos necesitamos. El que limpia las calles, por ejemplo, ¿cómo sería nuestro mundo? Sería sucio. Necesitamos que alguien recoja la basura, ¿no? Entonces todos estamos para ayudarnos y para apoyarnos. Y sobre todo el ajuste emocional al grupo en donde estemos es indispensable para que nos ayude a que nuestro comportamiento sea un comportamiento sano, de saber ceder en algunas situaciones, ¿no? Entonces, sin esos instrumentos de estímulo, los trastornos emocionales se instalan y la alegría cede lugar a la depresión y a la infelicidad. Miren ustedes, una persona que no tiene relaciones con los demás, que no interactúa, se deprime, vive aislada y es infeliz. Es bastante fuerte, a veces no tomamos conciencia de eso, pero es bastante fuerte, ¿no? Entonces vamos a ver ahora las relaciones de pareja. La fidelidad conyugal, cuando hay un compromiso sexual, es preponderante, la fidelidad, porque demuestra la autenticidad de sentimiento que une a ambos. Cuando una pareja de verdad se quiere, se respeta. Y parte del respeto es ser fieles, ¿no? Aunque estemos en una sociedad donde lamentablemente muchas veces el machismo y todo eso celebra la infidelidad, nosotros que estamos hoy aquí aprendiendo sabemos que la fidelidad forma parte básica de la relación de pareja sana, ¿no? Y la promiscuidad de cualquier naturaleza es siempre un síntoma de desequilibrio emocional y de primitivismo moral. Todos aquellos que se jactan de esas cosas que indican que son primitivos, que todavía viven más de los instintos y no de los sentimientos, ¿no? Pero también es natural que en cada relación hayan problemas, que no siempre todo sea tranquilidad, ¿no? Pero esas incomprensiones deben ser aclaradas por el sol de la razón a través de diálogos saludables, aclarando aquello que permaneció oscuro, ¿no? Si hay alguna duda. Y por eso la monogamia es importantísima. Representa un momento culminante de la evolución sociomoral, cuando los hombres y las mujeres comprendieron la necesidad del respeto mutuo, sin privilegios para ninguno. Porque claro, antes como era, había muchas personas que tenían varias parejas o esposos, ¿no? En otras religiones se permite. Pero en una relación feliz no hay manipulación ni mistificación, sino autenticidad sin agresividad y verdad sin rudeza. Esas son las relaciones ideales, ¿no? Donde hay respeto, donde hay verdad pero de una manera bonita, donde todos se respetan. Entonces, ahora vamos a ver las relaciones familiares y cómo se formarán las familias en la tierra, ¿no? Esas familias que vemos aquí, unas difíciles, otras que se ven en armonía, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay dos clases de familias, las unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. La reencarnación nos explica que hay familiares que son más difíciles, que son almas por conquistar, y otros que ya han sido conquistados por los lazos de afecto y de cariño. Entonces, los verdaderos lazos de familia no siempre son los de la consanguinidad, los de la sangre, sino los de la simpatía y la comunión de pensamientos, que relacionan a los espíritus antes, durante y después de su encarnación. Por eso muchas veces dos seres nacidos de padres diferentes pueden ser más hermanos entre sí que si lo fueran por la sangre, ¿no? Que más hermanos por el espíritu. Porque muchas veces en las familias hay hermanos que no se toleran. Y sin embargo tienes amigos que te quieren mucho y que son como hermanos. Desde cuando existe comprensión y fraternidad, las relaciones se vuelven saludables y enriquecedoras. En el hogar nos preparamos para las conquistas de la solidaridad con todos los seres, no apenas los humanos, porque al desarrollar los valores intelecto-morales se dilata nuestra capacidad de amar. Esto es bonito, ¿no? Porque vemos que cuando hay relaciones saludables, estamos tranquilos, estamos felices, aprendemos a amar todo, ¿no? La naturaleza, los animales, a respetarlo, a cuidar nuestro país, nuestro planeta, a no ensuciarlo, ¿no? A cuidar todo. Entonces, es muy bonito entender que podemos tener pruebas y también expiaciones en la familia, pero entendemos que todo tiene una ley justa. La ley de causa y efecto nos explica el por qué encarnamos en un tipo de familia específico. Porque en el mundo espiritual se programa cómo va a ser nuestra encarnación, qué es lo que necesitamos vivir.
Entonces, las familias por vínculos espirituales, que se unen por los vínculos espirituales, es cuando los espíritus que encarnan en una misma familia son espíritus simpáticos, la mayoría de las veces, que están unidos por relaciones anteriores y que se traducen en un afecto recíproco. Porque muchas veces uno tiene más afinidad con un familiar. Puede ser con un hermano más cariñoso, con un hijo, con una pareja, ¿no? Entonces los espíritus se unen por simpatía. Y el hecho de nacer en una u otra familia no es casualidad. Todo tiene una causa, como dijimos, ¿no? Y estas relaciones son duraderas y se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Y en cambio, las familias unidas por los lazos materiales tienen graves compromisos morales. Son relaciones frágiles como la materia, que se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde ahora, desde la existencia presente. Esas parejas que no se quieren, que se odien, muchas veces terminan esta existencia su relación, simplemente se puede decir como una prueba, ¿no? Es un reencuentro de espíritus con antipatías anteriores o complicidad en el mal. Fueron cómplices para hacer el mal y hoy les toca estar unidos, ¿no? ¿Y para qué se da todo esto? ¿Por qué Dios nos pone con ese tipo de espíritus? No, no es por el azar, es para ayudarnos a qué? Al desarrollo espiritual de ambos, es decir, de todos los que estemos ahí, en esa relación difícil. Y esos reencuentros son pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque hay que convivir con almas que dañamos en un ayer con malas acciones, haciéndolos sufrir y no lo han podido superar. De ahí el porqué de estas relaciones llenas de desafectos, desconfianzas y hasta violencia en el mismo hogar. Imagínense, ¿no? Pero ¿qué debemos hacer? Nunca normalicemos las quejas y los reclamos, porque estamos contaminando el ambiente con mal humor y pesimismo en nuestros hogares. Por más que tengamos pruebas difíciles, seamos nosotros los que tenemos más conocimiento, los que elevemos la vibración de nuestras casas, ¿no? Porque el conocimiento nos ayuda a armonizar y ayudar a los que están ahí con nosotros. Entonces, la caridad debe guiarnos siempre ante el odio y la agresión con el familiar difícil. Esforcémonos por crear y fortalecer los lazos de simpatía entre los que constituyen nuestra parentela corporal. A ese que más nos cuesta, a ese más paciencia le tenemos que tener. Más amor debemos darle, porque ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Lo fácil es con el que queremos, con los que nos llevamos bien, ¿no? Pero ¿cuál es el mayor reto? Con el que más nos cuesta. Y en las relaciones familiares son pruebas particulares hacia la fraternidad, son campo fértil tanto para las discusiones y agresiones como para la comprensión, la ayuda recíproca, el interés común, mediante los cuales se da la integración del ser en la convivencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros hogares es donde se practica la fraternidad, donde empieza todo. Y ahí se puede vivir en discusiones, en agresiones, o se puede vivir en un ambiente de comprensión, de ayuda mutua. Entonces debemos nosotros esforzarnos por hacer de nuestras familias, de nuestras vidas, lugares bonitos de convivencia, de una convivencia sana. Porque la familia debe ser el hogar, el hospital, donde nosotros nos recuperamos, nos perfeccionamos, donde avanzamos tomando conciencia, ¿no? Los hijos a través de buenos ejemplos de los padres. Porque siempre decimos, yo puedo decirle a mi hijo que no mienta, pero si yo miento, ¿qué ejemplo le doy? Le puedo decir, no fumes, pero si yo fumo, ¿con qué cara le puedo decir eso? ¿No? Entonces, debemos ser ejemplos en nuestras vidas, sobre todo ejemplos. ¿Y podemos tener entonces enemigos del pasado como hijos? Nos preguntamos. Sí, de ahí una de las finalidades de la familia en la Tierra, proporcionar por los lazos consanguíneos reajuste de relación entre espíritus enemigos, atendiendo a las llamadas de la ley de Dios, que es de fraternidad. Muchas veces se dice, y no sin razón, que hay una oveja negra, ¿no? En la familia. La oveja negra es tal. Y es verdad, porque puede ser un espíritu ajeno a la familia, al que se le está ayudando en esta encarnación a mejorar. A veces no lo logramos porque es difícil, porque traemos nuestras tendencias, nuestros hábitos. Entonces estamos ahí esforzándonos como madres, como padres, pero el hijo es rebelde
Los demás hijos son fáciles, pero este hijo me cuesta. Y sufren los padres, ¿no? Con ese hijo. Pero bueno, cuando uno da lo máximo que puede, tampoco debe culparse, porque uno no puede desgastarse, ¿no? Damos lo que podemos, no somos dioses nosotros, pero a veces cuesta mucho. Y en la pregunta 208 pregunta Allan Kardec, ¿los espíritus de los padres ejercen alguna influencia sobre el espíritu del hijo después del nacimiento de este? Y sí, el padre ofrece al hijo el cuerpo físico, porque el espíritu existía antes de la formación del cuerpo. Y la influencia que existe de los padres hacia los hijos es lo que dije, ¿no? El ejemplo, la educación que le debe dar. Porque los hijos no son realizaciones fortuitas, son resultado de las circunstancias secundarias en la vida. Son compromisos que hemos aceptado antes de la encarnación para formar la familia en la cual los ayudaremos a hacer lo mejor que podamos. Y en la pregunta 209 dice, ¿por qué hay padres buenos y virtuosos que procrean hijos de una naturaleza perversa? Dicho de otro modo, ¿por qué las buenas cualidades de los padres no siempre atraen por simpatía a un espíritu bueno para que anime a su hijo? Los vemos aquí, ¿no? Claro, los padres dicen, ¿pero qué hice? ¿Por qué mi hijo es así? Pero dice, un espíritu malo puede pedir padres buenos, con la esperanza de que sus consejos lo guíen por un camino mejor y con frecuencia Dios se los concede. El problema es que a la hora de encarnar olvidamos el pasado y no sabemos lo que nosotros hemos comprometido, ¿no? A hacer. Nos hemos comprometido en ayudar a ese hijo difícil, o el hijo se compromete en mejorar, en colaborar con sus padres, pero no siempre se da lo que se debe dar por el olvido del pasado y muchas veces nuestras tendencias son más fuertes. Entonces, en el grupo familiar, ¿qué vemos? Es un laboratorio de vivencias más importantes, donde se vive todo lo que después va a ser lo que nos forme como seres sociales en donde estemos. Nosotros nos vamos a relacionar con los demás en base también a nuestro hogar. Si mi hogar es un hogar de maltrato, de violencia, de críticas, yo voy a salir y voy a interactuar con los demás igual, criticando, quejándome, amargado, peleándome. Por eso es importante vigilar cómo somos en nuestros hogares. Después tenemos que comprender los derechos de los otros, sin imposiciones ni chantajes emocionales. Porque qué feos son esos chantajes, ¿no? Si no haces eso, entonces no te voy a dar tal cosa, o no me quieres porque no me ayudas, ¿no? Entonces evitemos hacer ese uso del chantaje emocional. Y también en el grupo familiar se debe dar la ruptura del egoísmo, desarrollando la fraternidad. O sea, pensando en todos, en el bien común de la familia, no solo en lo que para mí es importante, sino para todos. Entonces somos seres sociales, en el hogar, en el trabajo, en la calle, todos. Una sonrisa no cuesta nada y podemos cambiar el día de esa persona que está triste en la calle. ¿Qué nos cuesta sonreír, saludar? ¿Qué nos cuesta ser empáticos, no? Entonces trabajemos para responder bonito cuando nos hablen, para entender que el otro está interesándose por mí. Si me pregunta cómo estoy, me está preguntando. Entonces sé educado, ¿no? Gracias, estoy bien. O bueno, normal, como la vida misma, ¿no? Hay momentos mejores y hay momentos no tan bonitos. Y para eso, para sentirnos mejor, no olvidemos nunca la práctica del Evangelio en el hogar, porque es un método de educación familiar donde estudiamos el Evangelio de Jesús. Es un gran recurso que contribuye para el equilibrio de toda la familia. Es súper importante hacerlo. Y no cuesta nada, es una reunión semanal donde los padres y los hijos conversan analizando los problemas comunes. Y esto se vuelve un hábito que va a ayudar a que todos se respeten y busquen soluciones sin alterarse. Entonces es importante que la familia se esfuerce. Y si no todos pueden, por lo menos que uno de la familia lo haga. Porque nosotros, si realmente pudiéramos ver todo lo que pasa en ese momento del Evangelio en el hogar, nos sorprenderíamos. No tenemos la capacidad, pero como breve reseña les digo, hay mucha asistencia espiritual. Están nuestros espíritus protectores, los que magnetizan el agua con fluidos saludables, el guía espiritual inspirando el inicio del Evangelio, los espíritus necesitados que son traídos para recibir ayuda y enseñanza, trabajadores espirituales sustentando el ambiente, el espíritu que ayuda a la explicación del Evangelio a través de la inspiración
Miren eso que se logra en un hogar donde se hace el Evangelio en el hogar. Es increíble. Qué bonito es saber que le ayudamos a nuestros seres queridos, que seguro son traídos también. Entonces, todo eso lo podemos lograr perseverando, haciendo el estudio, una vez a la semana, a la hora que podamos, pero que sea la misma y el mismo día. Y vamos a lograr armonizar nuestra familia. Qué bonito me parece. Entonces, le sugiero al que no lo hace que lo empiece a hacer, porque de verdad ayudamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Y bueno, terminando, finalizando, les queremos agradecer por su atención. Muchas gracias.